Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Medcast. El día de hoy contamos con una invitada súper especial. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Claudia Farfán, traumatólogo, ortopedista, especialista en cirugía articular y traumatología deportiva y también deportólogo. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que son las lesiones deportivas. Bueno, para arrancar este tema, tenemos la curiosidad de qué es una lesión deportiva y si esta afecta nada más a los deportistas o también a personas que no practiquen deporte. Mira, toda lesión deportiva es aquella que se produce realizando una actividad física. No necesariamente tienen que ser atletas de alto rendimiento. De hecho, la OMS señala que todas las personas tienen que realizar actividades físicas aproximadamente entre 4 horas por semana. Si tomamos esto en consideración, todas aquellas personas no interesando qué edad tienen que realizar actividad física. Entonces, todos están propensos a sufrir de lesiones deportivas, que son estos daños que se producen durante las actividades físicas. Y dentro de la práctica clínica, ¿cuáles son los deportes que originan más lesiones? Las lesiones deportivas dependen mucho del país en el que te encuentres. Nosotros tenemos un clima bastante caluroso, por lo que nosotros tenemos acá deportes que son muy propios de Venezuela y del Caribe. El béisbol, el fútbol, o sea, los deportes con pelota. Actualmente anexamos estos deportes como el pádel, que son deportes sociales que se juegan en grupo, y obviamente las lesiones van a depender del tipo de conocimiento que tú tengas sobre el deporte. Entendiendo que si practicas un deporte donde tu edad deportiva la comenzaste desde los 4 años, como el béisbol o como la gimnasia o como el fútbol, obviamente vas a tener más técnica, vas a ser mucho más, vas a ser menos propenso a tener lesiones deportivas. Ahora, si tú no tienes tanta destreza, tanta técnica, la llevas practicando poco tiempo, obviamente los novatos van a ser más propensos a lesiones deportivas. ¿Cuáles son las lesiones más importantes? Va a depender también del tipo de deporte. Por ejemplo, si tú practicas deportes con pelotas como el pádel, obviamente tu miembro superior, tu miembro inferior van a estar más propensos. Si tú practicas natación o waterpolo o eres pitcher, todos los deportes overhead, o sea, por encima de la cabeza, van a producir lesiones en tu hombro, en tu miembro superior. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de deporte que tú practicas y de la destreza que tú tengas, la técnica que tú tengas y si la practicas de manera individual o de manera colectiva. Esto es súper interesante y queremos saber respecto a la edad, ya que actualmente se practican muchos deportes nuevos, como estaba comentando usted, Sí, como el pádel. total. Y bueno, queremos saber qué papel tendrían la edad y la condición física en cuanto al riesgo de una lesión. Me parece que empezando por la edad vamos a comenzar desde los infantes. ¿Qué está pasando con las lesiones deportivas en edades infantiles? Cuando tenemos un niño que está practicando un deporte, este siempre tiene que estar guiado por un entrenador que metodológicamente lo lleve y nos disminuya esas lesiones en esos núcleos de crecimiento o en esos huesos infantiles que lamentablemente cuando hay una lesión infantil, hay que considerarla como una emergencia y de mucho cuidado, porque tú puedes producir lesiones para toda la vida que van a impedir que ese hueso se desarrolle si tenemos una lesión en el núcleo de crecimiento, que son las fracturas infantiles. También vemos en edades juveniles subluxaciones, luxaciones de articulaciones muy frecuentes en la adolescencia y en los adultos jóvenes. En los adultos mayores sí tenemos muchas lesiones más crónicas, o sea, aquellas que se producen por microtraumatismo y que en el tiempo van a producir lesiones de cartílago articular, signos degenerativos, tanto en tendones, en músculos como en huesos. Y en las edades adultas, porque los deportistas actualmente no solo hablamos de niños, de adultos, sino que también de adultos mayores, que eso también cambia. No consideramos en el deporte una persona de 60 años como un adulto mayor, por el contrario, yo tengo pacientes de 84, de 90 años que practican actividad física con frecuencia. Entonces, en estas edades, las lesiones se presentan por desgarros, porque ya el hueso no tiene, digamos, la misma densidad ósea, entonces pueden producir
fracturas, en los tendones, en los músculos. Estos músculos ya están mucho con contenido que no es tan fibroso, la microestructura del músculo no es la misma y producen desgarros masivos. Ejemplo, desgarro masivo de manguito rotador en una persona que practica tenis, en aquellos que juegan fútbol, producen artrosis del compartimiento patelofemoral o femorotibial en la rodilla, y en aquellos también nadadores producen ya una artrosis de la articulación glenohumeral. Entonces, más que todo, tiene que ver, las lesiones están correlacionadas con patologías articulares. Cuando son patologías en segmentos óseos, tiene mucho que ver con fractura por estrés, por ejemplo, esos corredores que no tiene correlación con la edad, pero sí tiene correlación con el grado de intensidad. Entonces, sí tiene correlación con unas lesiones que pueden ser agudas, como fracturas por estrés, que se producen más que todo en tibia, en fémur, en el cuello femoral, en los corredores. Por ejemplo, acabamos de pasar el CAF y ¿qué veo yo en la consulta? Pacientes que vienen con desgarros, con lesiones tendinosas importantes y con fracturas por estrés por un entrenamiento muy alto o que no estuvieron preparados para correr los 42K. Y ahora, hablando un poco, ya como estudiantes de medicina, nos interesaría mucho saber cuáles son los principales signos y síntomas que vemos ante una lesión y ya desde el punto de vista como estudiante, ¿cuál sería ese primer auxilio que se puede hacer? Mira, esto es un tema muy interesante que podemos estar hablando muchísimo tiempo, pero unos tips que yo le doy a todos los estudiantes de medicina que les guste estar en grupos de Cruz Roja, en todos los grupos que colaboran con estas actividades deportivas. Uno, si el atleta o el corredor o el deportista tiene un aumento de volumen y presenta dolor, inmediatamente traten de colocar crío, hielo. La crioterapia en las primeras 24 horas ayuda muchísimo a calmar el dolor, produce analgesia, desinflama. Dos, siempre pregunten si es alérgico a los AINES. Muchos de los atletas saben todos los antecedentes, entonces siempre pregúntale, ¿eres alérgico? Le puedes dar perfectamente un analgésico antiinflamatorio, más no den relajante muscular, porque si esta persona sigue corriendo o sigue haciendo actividad, el relajante muscular le va a quitar esa condición, esa intensidad y ese volumen que necesita para seguir compitiendo. En el caso de los estudiantes, siempre tienen que tener, recuerden, bolsas de hielo, Emboplast, siempre es necesario para poder envolver el área dolorosa. Recuerden tener cremas analgésicas. Los deportistas, a diferencia de otros pacientes que vemos de emergencia, no están acostumbrados a que los saques del deporte. O sea, ellos van a querer que tú le des los primeros auxilios, pero si no es una lesión que le impide seguir haciendo la actividad, téngalo por seguro que ese deportista va a seguir corriendo o va a seguir compitiendo. Entonces, siempre analgesia, siempre preventivo. Recuerden el RICE, siempre preventivo. Inmovilicen si es necesario, crioterapia, diagnostiquen, evalúen qué articulación está afectada y si ven que existe una deformidad o que existe una crepitación, inmediatamente inmovilización y llevarlo a la emergencia más cercana. Excelente información. Y queremos saber un poco también sobre qué se hace y qué tan importante sería la rehabilitación, en el sentido de qué puede originar una recaída y qué puede originar una recuperación incompleta en un paciente. Bueno, el deportista es otro mundo. El área deportiva es otro mundo. Es ver la medicina, estudiar la biomecánica del ejercicio. Los traumatólogos deportivos y sobre todo los deportólogos, los que somos deportólogos y nos dedicamos a esto, nosotros estudiamos la anatomía, estudiamos la biomecánica para cada una de las disciplinas deportivas que nosotros evaluamos, o sea, que nos llegan al consultorio. Entonces, yo operar una reconstrucción ligamentaria en rodilla o un manguito rotador en hombro, el 50% es la cirugía, pero el otro 50% lo hace la rehabilitación. La verdad es que los atletas o los deportistas o las personas que tienen alguna lesión deportiva te dicen, yo quiero seguir entrenando, yo quiero seguir haciendo actividad física. Y el querer va muy acompañado del poder.
Entonces, nosotros tenemos que aprender a trabajar como un equipo multidisciplinario. El médico tiene que trabajar con un fisioterapeuta, con especialistas en el área de rehabilitación que te van a llevar a hacer que este objetivo de esta persona llegue al 100%. Por eso es que la rehabilitación va muy a la par de lo que hacemos los médicos. Es muy importante que el fisioterapeuta sepa de medicina deportiva y que sepa de biomecánica tanto el médico. A veces nos pasa que los médicos operamos y le decimos, bueno, ya estás listo, ya te operé, pero necesitamos rehabilitar. Y es allí donde nosotros tenemos que saber qué tiene que hacer el fisioterapeuta primero para que no nos dañe la cirugía y segundo para que esta persona llegue a buen puerto. ¿Qué tan importante vendría siendo la psicología deportiva en Wow. el caso de los deportistas que no se recuperan de una lesión? ¿Cómo se maneja decirle a un deportista que ya de pronto no va a poder competir al nivel que él tenía pensado toda su vida? Sí, yo jamás pensé que tenía que saber de psicología. A mí en la escuela de medicina nunca me enseñaron a manejarme, pero sí cuando nosotros vemos un paciente tenemos que aprender a comunicarnos y tenemos que saber qué es lo que el paciente leer sus gestos, leer lo que nos dice. El atleta lo que quiere es recuperarse y mientras más rápido mejor. A veces nos cuesta mucho hacerle entender que la recuperación tiene que ser posterior a una cirugía. No quieren entrar en cirugía. Por esa razón es que nosotros en traumatología deportiva y es en esta área de la medicina donde nosotros estudiamos todos los tratamientos que son conservadores. Llámese PR, plasma rico en plaqueta. En la medicina deportiva desde los años 70 hemos trabajado con plasma rico en plaqueta, con ortobiológicos que están tan en boga actualmente, con tratamientos innovadores y luego la medicina tradicional los ha incorporado a otros tipos, a otras especialidades, pero todo comienza con la traumatología deportiva. Y para serte franca, Antonella, la traumatología deportiva y la medicina deportiva tiene mucha correlación también con la medicina veterinaria. Muchos de los tratamientos que actualmente nosotros ponemos en los humanos comenzaron en los animales. En el área de equitación, en los veterinarios lo comenzaron a utilizar y nosotros lo trajimos al área médica. Entonces, actualmente yo, si tengo una lesión que puedo evitar una cirugía porque el atleta tiene una competencia mundial en Beijing o tiene una competencia o está para las Olimpiadas, yo no le puedo quitar ese cupo. Entonces tengo que buscar alternativas que hagan que el atleta se mantenga ganando o tenga esa prioridad para ir a las Olimpiadas o para ir a esa competencia fundamental sin, digamos, de la manera mucho más conservadora. Entonces, de allí nosotros utilizamos mucho los ortobiológicos. El área psicológica, el atleta se deprime. Doctora, o sea, no puedo. Entonces, el cuerpo es tan sabio que la repetición de la ejecución en rehabilitación, el que él vaya otra vez confiando en ese segmento corporal que se afectó, va a hacer que este atleta después pueda volver a su campo, a su terreno, a hacer lo que le gusta. Entonces, psicología lo tenemos que tener todo. Y no solamente hablo de atletas, hablo de todas las personas que entran tienen una lesión deportiva o una lesión cual sea, él se ve mermado, la psiquis le empieza a afectar, es su peor enemigo. Yo les digo a los pacientes, o sea, que tu cerebro entienda que no puede ser tu enemigo, sino que tiene que actuar como tu amigo. Y eso lo hacemos en base a repeticiones. Cuando tú vuelvas a confiar en el segmento, ese paciente va a ir bien, haga sea de alto rendimiento o no de alto rendimiento. Bueno, doctora Claudia, ya para finalizar, nos llama mucho la atención el hecho de que sabemos que la traumatología usualmente es un mundo conquistado por los hombres y tiene mucha energía masculina. Queremos saber un poco sobre su experiencia en este mundo de la traumatología y también qué consejos le daría a todas aquellas mujeres que quieren incursionar en este mundo. Sí, es un camino largo. Cuando yo me gradué de médico, yo sabía que quería hacer algo diferente y quería ser una transgresora. Empecé en medicina deportiva, trabajé durante todo el ciclo Beijing fuera del país y me dije, wow, o sea, ya va, yo también quiero operar, yo también quiero curar a ese atleta que no solamente yo quiero prevenir lesiones, sino que también lo quiero curar. Y de esta manera entré en la traumatología. Cuando entré, sí, es un mundo de hombres
que también las mujeres, ahí tú conoces lo que es el machismo y la misoginia, o sea, realmente son temas muy complejos, pero debo de reconocer que cada vez estamos abriendo un camino. La mujer traumatólogo tiene cupo para cualquier lugar, no depende del género, depende de la inteligencia y no la inteligencia, no se basa en una inteligencia digamos, en conocimientos. También se basa en esa inteligencia emocional y en esa madurez que tú tengas como para afrontar esas metas. Y yo le digo a todas las mujeres que no le tengan miedo. La única persona que te puede mermar lo que tú quieras hacer o que te puede limitar eres tú mismo. Yo nunca me limité, siempre tuve mi norte y siempre supe qué era lo que quería hacer en la vida y yo quiero darle este mensaje a todas las estudiantes de medicina. Realmente no se pongan límites, los límites se basan en techos que se pueden romper. Así que en la traumatología, mira, no solo es quedarse como traumatólogo, es ser especialista y las especialidades, pie y tobillo, cirugía de mano, cada vez vemos más mujeres, mujeres preparadas, mujeres que nos super especializamos. Aquí no se trata de llegar a la traumatología, traumatólogo puede ser cualquiera, pero realmente las superespecialidades da para mucho y cada vez tenemos más mujeres en el campo de la traumatología o en el campo de aquellas especialidades que siempre eran como muy masculinas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Claudia, por su tiempo, por su entrevista y agradecemos a todos por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en un siguiente episodio y queremos agradecer a los espacios de SOS Telemedicina. Y bueno, gracias por ver.